El secretario Adán Augusto confirma juicio internacional contra Felipe Calderón por tráfico ilegal de armas y venta a los grupos del narcotráfico. ¿Quieres saber cuándo será capturado este expresidente? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, de nueva cuenta el expresidente espurio Felipe Calderón vuelve a estar en el ojo de la justicia. Ahora se vislumbra su captura, se vislumbra a lo cerca su juicio internacional por diferentes delitos, los cuales lo estarían vinculando a los grupos del narcotráfico. No nos sorprende en absoluto, es algo que ya tenemos acostumbrado relacionar a este expresidente espurio con los grupos delincuenciales. Todo esto después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, revelara tremendo bombazo en el Congreso de Michoacán, haciendo de esta manera un terremoto para el espurio expresidente panista. Vamos a checarlo porque hay muchísimo que abarcar, inclusive vamos a ver cómo es que el mismo Felipe Calderón Hinojosa acepta esta investigación que se le estaría viniendo encima a nivel internacional. Todo esto se origina después de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, en su gira a lo largo de todos los congresos de nuestro país estuviese promoviendo y negociando la aprobación de la reforma constitucional a la Sedena para que las Fuerzas Armadas estén presentes hasta 2028 en nuestro país. Sabemos que también Adán Augusto ha estado negociando la votación de diferentes reformas del presidente Andrés Manuel, como lo es la reforma electoral, además de reavivar la reforma eléctrica, la cual ya sabemos que fue rechazada en el Pleno de San Lázaro gracias a los votos priistas. Sin embargo, dentro de todas estas discusiones, Felipe Calderón quiso meterse al ring de boxeo y directamente desde España salió bastante gallito criticando todas y cada una de estas reformas, llamándolo antidemocrático al presidente Andrés Manuel y por supuesto criticándolo día y noche ante estas reformas. Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, no se quedó con los brazos cruzados. El día de hoy en el Congreso de Michoacán ha revelado tremendo bombazo que estaría no solamente manchando a Felipe Calderón, sino que como tal haciendo realidad su juicio a nivel internacional. Se reveló que el presidente espurio estaría siendo investigado en otros países por la venta ilegal de armamento oficial del ejército a grupos de la delincuencia organizada, entre otros grupos del narcotráfico. Todo esto viene a rimar perfectamente con el juicio ya próximo de Genaro García Luna en Nueva York en enero del 2023. Vamos a escuchar rápidamente esta fuertísima declaración de Adán Augusto y más adelante veremos cómo es que el mismísimo Felipe Calderón acepta estas acusaciones sobre su juicio a nivel internacional. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras Fuerzas Armadas, para las policías, terminaron vendiéndoselas al crimen, a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido.
Y pues sí, ciudadanos, así como dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Felipe Calderón ya tiene el agua hasta el cuello. Sabemos de sus múltiples operaciones y participación en el trasiego ilegal de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país, siendo la operación fallida Rápido y Furioso como su operación estandarte para de esta manera armar y rebustecer armamentísticamente a los grupos del narcotráfico. Vamos a escuchar brevemente cómo es que este expresidente Borolas acepta desde España su culpabilidad y la veracidad de 7 carpetas de investigación en México referente a su tráfico ilegal de armas hacia los grupos del narcotráfico. No solo se desconoce la legitimidad, sino se persigue a los adversarios. Se nos persigue más bien. El principal candidato opositor a López Obrador, independientemente de mis discrepancias con él, está perseguido y protegido en Estados Unidos por acusaciones absurdas. Yo mismo tengo 6 carpetas de investigación en mi contra de carácter penal, de las cosas más ridículas que luego les puedo platicar. Pues así es, ciudadanos, de esta manera el espurio y asesino Felipe Calderón Hinojosa desde España acepta la veracidad de estas carpetas de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Fiscalía General y de otras instancias de repartición de justicia. Sin embargo, ustedes se preguntarán qué tan viable es que Felipe Calderón tenga esta investigación abierta a nivel internacional, si es que se trata de los Estados Unidos o simplemente se trata de otra institución a nivel mundial. Pues resulta que es bastante viable. Sabemos que desde hace unos años la Fiscalía General ya tiene en la mira a los secuaces a la banda de mafiosos de Felipe Calderón y ya han liberado alrededor de 7 carpetas de investigación y 7 órdenes de aprehensión que habrían sido ejecutadas en diferentes partes en diferentes fechas. Una de ellas ha sido la de Luis Cárdenas Palominos, uno de estos 7 personajes que estarían relacionados a Felipe Calderón Hinojosa. Sabemos que se le capturó en el Estado de México hace un año y actualmente está en un reclusorio de máxima seguridad esperando una sentencia. Todo esto gracias al caso Rápido y Furioso, donde ingresaron ilegalmente y consensuado por Felipe Calderón armas de muy alto calibre para de esta manera armar y robustecer al narcotráfico. E inclusive, como vemos en esta nota de Milenio, Felipe Calderón Hinojosa fue citado por la Fiscalía General para declarar referente a este caso Rápido y Furioso. En esta nota se lee lo siguiente y cito: entre enero y febrero del año pasado, la Fiscalía General citó a comparecer en calidad de testigo a 14 exfuncionarios federales, entre ellos al expresidente Felipe Calderón, así como a 3 exprocuradores generales de la República por la investigación que inició por el operativo Rápido y Furioso. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que Felipe Calderón ya estaba en la mira de las autoridades mexicanas por este trasiego ilegal de armas, en el cual se presume que haya recibido dinero a cambio de todas estas armas de alto calibre, alrededor de 2,000 armas automáticas, las cuales sirvieron para cometer centenas, si no es que miles de delitos y asesinatos en todo nuestro país. Sin embargo, esto ya había sido notado por las autoridades internacionales. Sabemos que en su momento la Corte Penal Internacional de La Haya en Países Bajos ya posee suficientes evidencias para iniciar una investigación en contra de este espurio Felipe Calderón Hinojosa debido a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tras declarar su supuesta guerra contra el narcotráfico en el 2006 y todo este nexo con estos narcotraficantes. Todas estas pruebas habían sido presentadas por más de 20,000 firmantes, los cuales ante la Corte Internacional habían señalado a Felipe Calderón y a todo su gabinete. Ciudadanos, esto ya está tomando mucho sentido. Vemos cómo es que las autoridades internacionales, no solamente las de Estados Unidos, están teniendo en la mira a Felipe Calderón Hinojosa. Sabemos que la misma Fiscalía General está esperando para poder liberar estas órdenes de aprehensión. Sin embargo, aquí el punto más importante, el punto de inflexión
reflexión será el juicio de Genaro García Luna en Nueva York el próximo enero de 2023. Sabemos que su juicio ha sido postergado en varias ocasiones e inclusive este personaje ha intentado eludir a la justicia, inclusive mandando a asesinar a testigos de su juicio en México y los Estados Unidos. Sin embargo, en toda esta investigación desde Estados Unidos se presume que el jurado tenga miles de documentos en contra de Genaro García Luna que estarían señalando directamente a Felipe Calderón Hinojosa, además de decenas de testigos, los cuales inclusive ya habían declarado en contra de este expresidente espurio, como en el caso del narcotraficante Jesús el Rey Zambada, el cual, siendo testigo del gobierno de los Estados Unidos, declaró haber entregado maletines con millones de dólares al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa a través de Genaro García Luna. Todo esto para arreglar las rutas del trasiego de drogas y de armas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ciudadanos, aquí vemos claramente el panorama para este espurio, vemos cómo es que está verdaderamente desesperado. Desde España está muy hocicón y está bastante gallito en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel, porque sabe que ya se le está acabando el oxígeno y por supuesto ya tiene el agua hasta el cuello. Inclusive vemos cómo es que autoridades de los Estados Unidos, como la ex embajadora Roberta Jacobson, ya había señalado a Felipe Calderón como el principal nexo con el narcotráfico, sobre todo en el caso de la operación Rápido y Furioso y sobre todo en la iniciativa Mérida. Esta diplomática estadounidense en México declaraba lo siguiente en el 2020 y cito: el gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas pertinentes. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que la ex embajadora Roberta Jacobson señala a Felipe Calderón como uno de los personajes que sabía en todo momento lo que se realizaba tanto en el operativo Rápido y Furioso, tanto en el trasiego de armas ilegal desde la Unión Americana hacia nuestro país. Inclusive vemos cómo es que otro expresidente, en el caso del expresidente francés Nicolas Sarkozy, señala a Felipe Calderón como un títere del ahora convicto Genaro García Luna. Todo esto lo hacía a forma de declaración en el documental del caso Florence Cassés y cito: sabemos que en este caso particular el presidente Calderón no podía tomar decisiones sin su ministro interior, es decir, Genaro García Luna, y su ministro en este caso en particular más poderoso que el mismo presidente. Ciudadanos, aquí vemos claramente cómo es que personalidades internacionales van delineando la personalidad y los actos ilegales de Felipe Calderón. Vemos cómo es que todos los caminos van hacia Genaro García Luna y su juicio en enero de 2023. Por supuesto, ahí es donde se van a deslindar responsabilidades y ahí veremos cómo es que van señalando de a poco a Felipe Calderón Hinojosa, ya sean las autoridades mexicanas, estadounidenses e inclusive otras instancias que no tengan que ver con ninguno de estos dos gobiernos, porque sí, sabemos que desde el gobierno mexicano aún siguen protegiendo a nivel judicial a este expresidente. También sabemos que el gobierno de los Estados Unidos sigue protegiendo de alguna manera a este personaje, dado su complicidad con sus expresidentes estadounidenses, como lo fue con Barack Obama y George Bush en su momento. Sin embargo, ciudadanos, ese es un tema mucho más extenso. Por ahora vemos cómo es que al final del túnel hay una luz para todos los mexicanos que sufrimos los estragos de esta guerra civil llamada guerra contra el narcotráfico, la cual ni siquiera fue una guerra, fue una compraventa de voluntades y contubernio con el narcotráfico y el gobierno federal. Así que sí, enhorabuena, el secretario de Gobernación le asesta un duro golpe a este personaje a Borolas, el cual ha de estarse comiendo las uñas en España y planeándose quedar prófugo, al igual que Enrique Peña Nieto. Ciudadanos, esperemos unas semanas, unos meses para que se pueda revelar esta orden de captura en contra de este espurio Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta revelación de la investigación internacional por parte del secretario de Gobernación Adán Augusto? ¿Ustedes creen que vaya a ser enjuiciado Felipe Calderón? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema
la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!